los eventos del año 2011, o que comenzaron en el año 2011 en el Medio Oriente, es decir, esta región geográfica, cultural, política, que abarca desde, podríamos decir, desde Marruecos o Mali incluso, hasta muy entrado el continente o la subregión de Asia Central. Son eventos que ciertamente han producido unas transformaciones importantes en el ámbito regional, por supuesto, del Medio Oriente, en el ámbito inmediato del Medio Oriente, como también en regiones circundantes, el África subsahariana y central. Podríamos decir inclusive también que Europa del Este y Europa Occidental han sentido, fruto de la presión demográfica y de otras presiones económicas, como también de los conflictos que se están viviendo de una gran intensidad en países como Siria o Afganistán, a una gran escala o más bien con mayor alcance. Son conflictos que han trascendido el ámbito regional y se han convertido ya en conflictos de orden internacional, de alcance internacional. Esa serie de movimientos que se comenzaron a desencadenar entre finales del año 2010 y comienzos del año 2011, que se conocen como la Primavera Árabe, podríamos intentar definirlos de una manera tal vez más objetiva, tal vez más racional o más realista, a partir de lo que realmente ha estado ocurriendo allí y de quiénes son los actores verdaderamente involucrados en estos acontecimientos. A la luz de la opinión pública occidental y de los líderes políticos occidentales, la Primavera Árabe es un fenómeno, un gran movimiento de efervescencia de masas, sobre todo masas juveniles que han estado reclamando desde hace unos 5 o 6 años por cambios políticos, económicos, más bien por la apertura del sistema político en países como Libia, como Siria, como Egipto, Túnez, incluso Jordania y algunos países como Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes. Y en esa medida, pues esos grupos de estudiantes universitarios, de líderes jóvenes, de gente que cada vez tiene mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, se han convertido en los líderes emblemáticos y tal vez en los actores centrales de las transformaciones que ocurrieron en esta región. Yo creo que esa no es una visión suficiente, más bien es una visión muy limitada de lo que está ocurriendo allí, porque si nos ponemos a examinar de una manera más holística quiénes han formado parte, quiénes han influido verdaderamente en los cambios allí, en realidad no son solamente los jóvenes o personas con un mayor nivel educativo o formativo. En realidad, esta denominada Primavera Árabe, que en un principio podríamos haber afirmado con más certeza que sí se trataba de una primavera árabe, de una especie de cuarta ola de la democratización, después de la tercera, que fue entre finales de los 80 y los años 90 del siglo XX. En realidad lo que hay es una especie de invierno islamista, porque los actores con poder real, con poder económico, con poder militar, con poder político, que han causado los cambios más trascendentales allí han sido los partidos y movimientos políticos de corte islamista, es decir, quienes interpretan de una manera radical el Islam y para nada están esperando una apertura de los sistemas políticos o una superación de las sociedades tradicionales que hay allí, ni tampoco son organizaciones que vayan a garantizar o a promover un entorno de libertades políticas y civiles generalizado. Al contrario, son tanto o más autoritarios que líderes como Gaddafi en Libia, como Mubarak en Egipto, como Al-Assad en Siria, de manera que estos líderes ciertamente garantizaron la estabilidad política y la seguridad regional, más allá de lo que pudiéramos decir de sus excesos en el ejercicio del poder, de los abusos contra la población civil, contra los derechos fundamentales, pero lo cierto es que, o el hecho objetivo es que con la
capacidad de mantener cohesión interna y de garantizar seguridad le dieron estabilidad a esa región y mantuvieron durante más de 35, 40 años a raya a los movimientos islamistas, a grupos que practican el terrorismo y que hoy se han salido de control, no solo a las autoridades en estos países, también fruto de los vacíos de poder, de la debilidad institucional, de la incapacidad para responder a amenazas tanto internas como externas, sino también es un problema que se les salió de las manos a las potencias occidentales. No han sido capaces de evitar que estos movimientos terminaran imponiéndose sobre las masas de gente que reclamaba cambios políticos, mejores oportunidades económicas allí, y lo que tenemos hoy es un entorno mucho más conflictivo, mucho más convulso y turbulento de lo que era antes de la salida del poder de estos autócratas como los que ya mencionamos. En el caso, por ejemplo, de Mubarak en Egipto, lo que podríamos decir es que al vacío de poder que dejó Mubarak al terminar o al ser depuesto como presidente, y después de haber estado en el poder por 30, 31 años, desde el 81 con la muerte, con el asesinato de Anwar el-Sadat hasta el año 2011, lo que luego ha pasado es que quienes lo reemplazaron fueron o se han portado de una manera mucho más radical, mucho más extremista y más dogmática que él, porque los hermanos musulmanes, el partido y movimiento que llegó al poder en Egipto con Mohamed Morsi, pues lo que han hecho es centralizar el poder, tratar de jugar a convertirse también en una nueva dictadura, y además tienen el respaldo de otro tipo de organizaciones islamistas que no solo son políticas, no solo están en el Islam político, sino que también practican la violencia terrorista y están dispersos o más bien difundidos por todo el mundo musulmán, por todo el Medio Oriente, de manera que allí no podríamos hablar ni en Egipto, ni en Libia, ni en ninguno de estos países, inclusive tampoco en Túnez, de que ahora vayan a tener una democracia liberal, pluralista, incluyente, en donde haya una competencia civilizada y pacífica por el poder, sino todo lo contrario, una serie de facciones radicales que se enfrentan de una manera mucho más violenta por el poder, aprovechando que los líderes autócratas de los últimos 40 años ya no están. Es por eso que es tan importante tomar las lecciones, tener en cuenta las lecciones que da Egipto, porque por ejemplo el actual presidente al-Sisi es una persona que cuenta con el respaldo de los militares, que son tal vez uno de los actores cruciales en la evolución y en el desarrollo del Estado egipcio y en la conservación de la estabilidad del sistema político egipcio. Sin esa columna vertebral que son los militares en Egipto, allí en este momento o a la de Siria, por ejemplo, mientras que en otros países se ha mantenido el control férreo de todo el aparato de poder político, económico y militar de países como Bahrein, como Kuwait, como Emiratos Árabes, y todavía no logran abrirse a la participación. Es por eso que hablar de primavera árabe me parece muy limitado y no tiene en cuenta toda esa realidad que es tan compleja en el Medio Oriente actual.